por un nuevo día, porque el sol está brillando, porque estamos en el templo de Dios. Estamos felices, felices. Entonces vamos a ponernos de pie y con todo el gozo y con las voces bien afinadas vamos a cantar, vamos a adorarle a Él, vamos a bendecir su santo nombre, vamos a expresar gratitud por lo que Él ha hecho. Entonces cantemos, mi preciosa. Qué hermosa mañana Dios nos regaló. Estamos a las puertas del verano, ¿verdad? Hay muchos chicos que ya están en vacaciones y eso nos trae como mariposas que estamos cerca del verano. Pero qué bueno es ser agradecidos al Señor cantándole con un corazón alegre, dispuesto a alabarle. Cantemos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Voy a leer el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Que Dios bendiga su palabra y vamos a seguir cantando. Amén, amén. Sabe que esta canción habla de la intimidad que tenemos con el Señor. Como humanos fuimos creados con ese vacío para que sea llenado por el Señor. Nadie que no tenga a Dios puede ser feliz ni puede ser fiel a un amigo. Hemos aprendido la fidelidad del amigo con la fidelidad al Señor. La fidelidad al esposo con la fidelidad al Señor. Nadie que puede ser infiel al Señor puede ser fiel a un amigo o al esposo o a la esposa. Acompáñenos cantando. Y mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos con gran amor. Me habla Él, le cuento mis pesares. Mi Dios y yo hablamos al andar. Me habla Él, le cuento mis pesares. Mi Dios y yo hablamos al andar. Me cuenta Él los años de antaño, doblan celeste fui incluida yo. Mi existencia Él ha otorgado y a gozo de la vida que Él me dio. Mi existencia
¿Hay alguien que desea pasar a dar un testimonio o desde donde está puede hablar? Es lindo decir lo que Dios ha hecho. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Hay alguien que quiere compartir con nosotros alguna bendición o alguna pena? Tú, venga, Sí. o desde ahí, está Ya. bien. Yo sigo participando en la alegría de mi hijo. Ayer fue su incorporación. Y lo más lindo y lo que más me llenó fue que dio gloria a Dios por lo que él ha hecho en su vida. Y fue adelante de todas sus autoridades y de las familias que le estábamos acompañando. Y eso es lo más bello que puede pasar para una madre, que reconozca que todo lo que él es por Dios. Eso quería participarles ahora también. Qué lindo, felicitaciones y felicita a tu hijo. El hijo de Elcita es precioso. Yo creo que desde que estaba en tu panza, él recibió palabra de Dios, porque ya con Elcita tenemos tantos años aquí en este grupo que ha sido de tanta bendición para los que estamos. Sigamos cantando, por favor. Sigamos cantando y no sé si les parece si nos tomamos la mano. No nos hemos dado un abrazo, pero cantemos esta canción tomados de la mano, tomando a Jesús, sabiendo que en cada uno de ustedes está Jesús. Tomado de la mano con Él, tomado de la mano con Él, tomado de la mano con Él, yo voy por donde Él va. Tomado de la mano con Él, tomado de la mano con Él, tomado de la mano con Él, yo voy por donde Él. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y voy con Él. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y voy con Él. Tomado de la mano con Él, tomado de la mano con Él, tomado de la mano con Él, yo voy por donde Él va. Tome asiento, por favor. Bien, vamos a escuchar a nuestro pastor Marcelo, que tiene para enseñarnos en esta mañana. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Se les ve muy contentas. Vamos a alistarnos para seguir en nuestro estudio de Malaquías. ¿Están haciendo las tareas? ¿Están haciendo las lecturas? Sí. Unas 2, 3 personas nada más. Vamos a ver hoy un tema muy especial, llamado al arrepentimiento. De Malaquías, el capítulo 3, los versos del 6 al 18. Sí, perdón. Muy bien, del 6 al 18. Voy a leer primero, luego vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Dice así la palabra: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes
y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre lo justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por traernos, oh Dios, a este lugar. Venimos dispuestos a aprender de tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos hable, Señor, nos afirme, nos confirme y nos conforte a través de la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén. Muy bien. ¿Usted se ha arrepentido de algo? ¿Se ha arrepentido? ¿De qué se arrepiente? ¿Se arrepienten más los hombres? ¿Se arrepienten más las mujeres? ¿Se arrepienten los gobernantes? ¿Se arrepiente el pueblo? ¿Quiénes se arrepienten más? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Es simplemente cambiar de pensamiento o es cambiar el mal camino que estamos viviendo, tomando o decidiendo practicar día a día? Lo cierto es que este pasaje, hemos leído, y la mitad de estos versículos hablan sobre el diezmo, ¿verdad? El diezmo y las ofrendas, y sobre esos puntos no vamos a hablar hoy, vamos a hablar las próximas reuniones. Pero me voy a enfocar en el versículo 6, ¿sí? En el versículo 6, Malaquías 3:6. 3 versículos de este bloque de textos vamos a conversar. El primero es el 6. Dice, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Lo más hermoso y precioso que nosotros tenemos es un Dios que no cambia. Es un Dios que no cambia. Es un Dios que no envejece. Es un Dios que perdura en el tiempo. Que Él está allí. Que Él está allí siempre. Y voy a poner esta ilustración. Aquí, este púlpito o este florero, aquí está Dios, ¿sí? Aquí está Dios. Y cuando el ser humano deja de mirar a Dios, ¿sí? Deja de mirar a Dios y pone su mirada en otras cosas, empieza a caminar de a poco, empieza a buscar, a indagar, a investigar, y de a poco está distante de Dios, ¿sí?
¿Dios se alejó de mí? Porque está lejos del de mí. Dios no se alejó de mí. Yo tomé la decisión de caminar a un costado de Él, de separarme, de ir. Ahora, la tendencia del ser humano es a persistir, a hacer sus pensamientos, a caminar en su propia dirección, y Dios dice, basta de esto. ¿Recuerdan ustedes la semana anterior que vimos? Hablábamos de que el día del Señor se acerca y que debemos estar preparados, que viene juicio de Dios para aquel que persiste en el pecado, ¿no? Entonces, la primera cosa, el primer punto, por favor, ustedes deben anotar, el Señor dice, regresen a mí y yo regresaré a ustedes. Regresen a mí y yo regresaré a ustedes. Eso dice una versión. La versión de Reina Valera dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Yo me volveré a vosotros. Esta indicación es que si yo estoy alejado de Dios, Dios me hace la invitación a mí a que yo dé el primer paso. Vuélvete a mí, ¿sí? Que cada vez que yo decida acercarme a Dios, Él también está más cerca mío. Él está siempre, Él no cambia, su naturaleza es ser fiel, su naturaleza es ser amoroso, y por lo que Él es amoroso y compasivo, no hemos sido consumidos por el fuego consumidor. Y la invitación que Dios nos hace dentro del arrepentimiento es primero decir a cada uno de nosotros, hey, ¿dónde están? ¿Cuán lejos están separados de Dios? Regresen a mí y yo regresaré a ustedes. La invitación de Dios es que si yo estoy acá, estoy viviendo a espaldas de Dios, y Dios me dice, hoy necesitas regresar a mí y darle la espalda al pecado. Darle la espalda al mundo, darle la espalda a lo que Dios le desagrada. Segunda de Crónicas 30, el capítulo 9, versículo 9, perdón. Segunda de Crónicas, el capítulo 30, versículo 9, dice, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. ¿Sí? Repito, segunda de Crónicas 39, dice, el Señor Dios, su Dios, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Jamás los abandonará. Hay gente que se casa muy ilusionada, muy enamorada, entre comillas, y en un par de años ya se arrepintió de haberse casado. Se arrepintió de la pareja que escogió y quiere salir en fuga. ¿Sí? Quiere salir en fuga, quiere escaparse y se da al abandono, ¿verdad? Deja ahí las cosas tiradas. Dios no es así. Él dice, si ustedes regresan a mí, yo nunca los abandonaré. Y hermosa canción la que cantamos esta mañana. Tomado de la mano con Él, yo voy por donde Él va. Esto es una realidad para nosotros. Tomado de la mano, yo voy con Él por donde Él va. Ojo, por donde Él va, no por donde yo quiero. Señor, me voy a la discoteca, ¿no es cierto? Este viernes voy a una buena farra y quiero que tú vayas conmigo. Yo debo ir donde va el Señor, no donde yo quiero que Él vaya conmigo. ¿Sí? Dice también el texto que hemos leído que es necesario que nosotros regresemos a Él porque en nosotros, en nuestro ADN, hay algo que nos empuja a estar afuera de Él, que es la desobediencia. Y la desobediencia, como habíamos dicho en otras enseñanzas, viene ya marcada desde los días de nuestros antepasados. ¿Sí? Somos rebeldes, los pequeños, los bebés,
¿verdad? Lloran, se irritan y siendo tan pequeños quieren ya manipular, ¿verdad? Quieren ya manipular. Somos desobedientes desde la cuna, desde la cuna. Y eso lo venimos arrastrando, lo vivimos cada día y se pronuncia más todavía cuando viene la etapa de la adolescencia. Pero nuestra vida adulta no deja de ser también y de tener episodios de desobediencia. Vivimos apartados de las leyes de Dios y no nos gusta guardar sus mandamientos. Eso es vivir apartado de Él. Vivir cerca de Él no es vivir siempre en la iglesia. Estar siempre en la iglesia no significa estar junto a Él. Y vemos que acá los sacerdotes del pueblo de Judá le reclamaba a Dios dentro de esas preguntas insolentes, de esas preguntas de reclamo, y le decían: ¿en qué hemos de regresar a Dios? ¿En qué hemos de regresar a Dios? ¿Por qué? ¿Qué, acaso Él nos ha dado algo? ¿Acaso Él nos ha prestado algo para nosotros devolverle? Nosotros necesitamos arrepentirnos, y arrepentirnos de corazón, arrepentirnos de nuestros pecados. El pecado es aquel que me tiene allá atado y no me deja regresar a Él. Cuando logro regresar a Él, puedo encontrar tiempos de paz. Si no hay paz en mi vida, significa que todavía no regreso a Él, que sigo atado, que sigo esclavizado, que sigo encadenado a un pecado. ¿Y recuerdan ustedes la historia del hijo pródigo? Sí. Les voy a leer nuevamente. Es bueno recordar, está en Lucas el capítulo 15. Sí, no voy a leer toda la parábola del hijo pródigo, pero todos sabemos, ¿no es cierto?, que un hombre tenía 2 hijos y el uno de ellos le dijo a su padre, el menor de ellos le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Así que el padre le repartió esa parte y él cogió lo suyo y se fue a otra provincia apartada y allí vivió de manera desordenada, de manera perdida, dice la Biblia, ¿sí? Y cuando hubo malgastado todo, ¿sí?, lo malgastó, vino una gran escasez sobre la provincia y no había nada que comer, empezó a faltar los insumos y entonces él empezó a refugiarse con los cerdos. Terminó llevándose la herencia de su padre, parte que le correspondía, se fue a vivir en un lugar extraño, se malgastó, terminó en las algarrobas que comían los cerdos porque nadie le daba, porque ya no tenía. Dice el texto bíblico que el versículo 17 de Lucas 15 dice, ese es el clave: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen en abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Tengo hambre. Así que me levantaré. Ojo, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y levantándose, él dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y su padre, al verlo desde lejos, se emocionó, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. El hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre dijo: vamos a hacer fiesta, saquen lo mejor, maten al mejor de los animales, porque el versículo 24 dice: porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué
hermoso. Cuando uno está lejos de Dios, uno está muerto. Uno está perdido. Pero cuando está en lo profundo y ha tocado fondo, uno tiene que volver en sí. Y volver en sí es regresar a ver al Padre, ver arriba y decir: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo. En primer lugar, he pecado contra Dios, te he fallado, ¿qué estoy haciendo? Tengo un Padre amoroso, movido a misericordia, que me espera en casa, que me puede dar lo mejor, y necesito regresar a Él. Necesito regresar a Él. Muchas personas se encuentran muertas. Espiritualmente están perdidas, están condenadas. Y no hay alguien que les diga: hey, hay un Padre que te está esperando. Hay un Padre que está con los brazos abiertos. Hay un Padre que quiere darte lo mejor. No importa dónde estabas, no importa en qué condición te encontró, Dios te está esperando. Y cuando escucho y vuelvo en sí, dice el versículo 18, Él se levantó, tomó una decisión de pararse, de dirigirse hacia la casa, retornar al hogar. No podemos vivir afligidos, lamentándonos: soy un pecador, no puedo con esto. ¿Cuántas veces pido perdón y otra vez vuelvo a caer y Dios ya no me va a perdonar? Siempre Dios le va a perdonar. Regrese al Padre. Regrese al Padre. Él lo está esperando. Regresa, y yo pondría de manera personal: Marcelo, regresa a mí y yo regresaré a ti. Ponga su nombre. No generalice. Personalice esto para usted. ¿Qué área de nuestra vida se ha alejado de Dios? A veces pensamos que solo necesitamos arrepentirnos de alguna conducta inadecuada sexual, de una infidelidad, de una traición, de una fornicación o adulterio. De eso nomás hay que arrepentirse. Pero de otras cosas no hay que arrepentirse. No es así. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos muestre qué pecado nos tiene lejos de Dios, que necesitamos volver a Él. Y volver a Él es hoy, no mañana, no despuesito. Vamos al segundo punto. El segundo punto, voy a regresar a Malaquías. Malaquías, anotemos por favor. Entonces, si lo primero que tengo que hacer es regresar a Dios y Él regresa a mí, el segundo punto es arrepentirme o arrepentirse y dejar de hablar mal de Dios. Arrepentirme y dejar de hablar mal de Dios. Versículo 13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Vuestras palabras, nuestras expresiones han sido groseras, violentas, irrespetuosas contra Dios. ¿Cuántas veces nos quejamos contra Dios? La queja. Queremos tratarle a Dios como un empleado. Hay que arrepentirnos y dejar de hablar mal de Dios. Ahora, la palabra clave aquí es arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es sentir una palabra muy sencilla, es sentir un profundo dolor por el pecado.
es sentir un profundo dolor por el pecado cometido. Eso es arrepentimiento. Tanto es ese dolor que por el dolor que provoca el pecado, dejo de pecar. ¿Sí? El arrepentimiento es sentir profundo dolor por estar en el pecado. Y tanto es ese dolor de estar en el pecado que ese dolor me empuja a dejar el pecado. Entonces podemos enumerar un sinfín de pecados, ¿verdad? Pero el arrepentimiento tiene una característica muy importante, que cuando yo siento un profundo dolor porque he pecado, acto seguido es que nunca más lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque sentí y experimenté ese dolor profundo del pecado. Si una persona robó y va preso y eso le causó dolor, ¿verdad? Estar detenido unos días ahí en prisión en unas condiciones extremas y valora su libertad y su familia sufrió, se dañó su imagen y todo, ¿no es cierto? Le causó un profundo dolor y recuerda ese profundo dolor, se arrepiente y nunca más volverá a robar. Por la experiencia del dolor. El arrepentimiento es diferente al remordimiento. ¿Sí? El arrepentimiento es diferente al remordimiento. ¿El remordimiento qué es? El remordimiento es el sentimiento de culpabilidad que yo tengo al pecar, pero que me hace vivir intranquilo. Pero hay una diferencia con el arrepentimiento. El remordimiento hace que yo lo vuelva a hacer. ¿Sí? Repito, el arrepentimiento es diferente al remordimiento. El arrepentimiento es, si yo le golpeo a mi mujer, ¿verdad? Soy violento con mi esposa y me arrepiento, nunca más le vuelvo a levantar la mano. El remordimiento es que yo le golpeo a mi esposa, me siento mal, hay culpabilidad, me intranquilizo, pero a los 3 días le vuelvo a golpear, lo vuelvo a hacer. El remordimiento se repite, el arrepentimiento nunca más lo vuelve a hacer. Muchos de nosotros solo ¿en cuál nos quedamos? En el remordimiento, ¿verdad? Señor, perdóname, te fallé, pero nos sentimos mal y lo volvemos a hacer. Perdóname, Señor, esta borrachera que me pegué, ¿no? Perdóname esta mentirita, remordimiento. El día de mañana otra vez vuelvo a mentir. El verdadero arrepentimiento es: siempre voy a decir la verdad. Nunca más me voy a emborrachar. Es dejar de hacerlo. Y acá hay otra pregunta, dice, ¿qué es lo malo que hemos dicho? ¿Qué es lo malo que hemos dicho? Qué insistentes somos como seres humanos en negar lo mal que estamos portándonos. Y Dios dice, ustedes están hablando mal de mí. Y encima replicamos y decimos, pero ¿qué es lo malo que hemos dicho? ¿Acaso no decimos, Dios no me responde, Dios no me hace caso, Dios no se interesa de mí? Dios parece que he escuchado esta expresión, Dios es ingrato conmigo. Dios es ingrato conmigo. Yo veo que Dios contesta la oración de otros, pero no me contesta a mí. No nos damos cuenta que también de esa manera hablamos mal de Dios. Hablamos mal de Dios. Hablamos mal cuando negamos de Dios.
Eso también es hablar mal. ¿Tú eres cristiano? No. Solo soy estudiante de la Biblia. Solo soy un simpatizante, ¿no? Solo soy un asistente de la iglesia El Batán. Solo soy alumno de la escuelita del estudio bíblico para todos. El negarle a Dios también es hablar mal de Él. Proverbios 28:13. ¿Hay alguien en la cabina? ¿Puede ayudarme con ese versículo, por favor? Proverbios 28:13, quisiera invitarles a que ustedes mediten en este versículo el resto de la semana. Busquen su Biblia, vea varias versiones, pero el arrepentirse es dejar hablar mal de Dios. Y este versículo de Proverbios 28:13, si usted busca en su Biblia, la puede subrayar, la puede señalar, resaltar, lo que usted quiera, pero sobre todo memorícelo y hágalo suyo. Dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Ojo, quien esconde el pecado, no quiere arrepentirse, jamás prospera. Eso es importante saber. Si usted quiere prosperar en su vida, necesita arrepentirse de sus pecados. Y dice, quien lo confiesa, es decir, debo decirle a Dios: este es mi pecado, esta es mi falla, este es mi error. No solamente decirlo, hay algo más adicional. ¿Qué dice allí? Y lo deja. Y lo deja. Quien lo confiesa: Señor, perdóname, ¿sí? Perdóname por agredirle a mi esposa, pero tengo que dejar también de agredir a mi esposa. Tengo que dejar de hacerlo. Quien encubre su pecado jamás prospera, y quien lo confiesa y lo deja, halla entonces el perdón de Dios. Y ha hecho todo un proceso hermoso del arrepentimiento, de reconocer, de confesar, ojo, reconocer, confesar y dejar de hacer lo que estaba haciendo. Señor, estoy haciendo apuestas. Hay mucha gente que vive apostando. El póker, juegos de azar, la lotería, ¿sí? El arrepentirse entonces es confesar que estoy haciendo algo mal y dejar de hacerlo, Y luego viene allí, ¿no es cierto?, una parte que también dice Mateo: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Cuando una persona se arrepiente, un pecador se arrepiente, el reino de los cielos se acerca y viene bendición sobre él, bendición sobre él. Santiago dice en el capítulo 4, verso 18: hey, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿Qué tal? La palabra de Dios nos llama la atención también a los que son inconstantes. ¿Por qué no pedir perdón? ¿Por qué no arrepentirnos de nuestra inconstancia? Empezamos cosas y dejamos ahí a la mitad. Pero el mismo versículo 16 de Malaquías 3 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Los que piensan y temen a Jehová, estas personas serán escuchadas. ¿Quiere que sus oraciones se escuchen? ¿Quiere que Jehová los preste atención?
quiere que su nombre esté en el libro de la vida, es necesario que yo tenga temor de Jehová. Es necesario que yo me arrepienta de lo que estoy haciendo. Entonces el versículo 17 dice, aquellas personas que temen a Jehová y comparten, dice, a cada uno a su compañero, ellos serán, versículo 17, serán mi especial tesoro. A los hijos no les decimos tesorito. ¿Ah? Es mi tesoro, ¿no? O les dicen, o es esa joyita de marido que tienen, ¿no? ¿Ah? Dios dice, tú eres mi especial tesoro. No quiero que vivas así, no quiero que vivas alejada, no quiero que vivas con ese pecado encima, con remordimientos. Quiero que tengas un auténtico arrepentimiento y que disfrutes que el reino de los cielos se acerca a tu vida para que tú seas levantada, para que tu corazón sea limpiado, para que dejes de ser inconstante y seas purificado. La semana anterior dijimos y revisamos que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, nos dejará tan blanco como la blanca nieve, ¿sí? Eso es una promesa del Señor. Serán especial tesoro. Los que honran y respetan al Señor, el día en que Él actúe quiere perdonarlos, porque Él tiene compasión al igual que un padre a un hijo. Les quiero contar una pequeña historia. La historia es la siguiente. Había un joven, ¿sí? Un joven que estaba ahí atendiendo el culto con su mamá. Y de pronto se da cuenta que al otro costado de la iglesia estaba un señor orando. Estaba orando. Y este joven le dice a su mamá, mira, el señor que está allá está arrepentido. Dice, él está arrepentido y él está buscando estar en paz con Dios. Pero no lo va a encontrar. Y la mamá le dice, ¿por qué? ¿Por qué dices eso, hijo? Dice, porque solo tiene una rodilla doblada y no hallará la paz mientras no doble las dos. Muchos de nosotros nos arrepentimos a medias. Y hallar el perdón de Dios y la paz de Dios es ir de rodillas completamente. Podemos estar de rodillas físicamente inclinados, ¿verdad? En el piso, pero con el corazón, con un ego que me tiene de pie más alto que todos. Si yo busco a Dios, arrepentimiento de corazón, debo ir de rodillas. Y entonces encontraré esa paz que el mundo no me la puede dar. Mientras el pecado no me lleve a tener una actitud de humillación, de humildad completa, no tendré la confianza que el Señor me va a tomar y me va a levantar. Dejemos de arrepentirnos con una rodilla. Vayamos, hagamos el esfuerzo y doblemos las dos. Lucas 16, 7. Carlitos, por favor, puede ayudar en la pantalla. Lucas 16, 7 dice. 16, sí. 16, 10. Creo que no es ese versículo, ¿sí? No es, tengo mala cita, pero lo que quiero dar la cita, luego buscamos, es, la Biblia dice que hay en el cielo gozo, hay alegría cuando una persona se arrepiente. Imagínense lo que es.
Cuando una persona decide doblar sus dos rodillas de corazón y le busca a Dios profundamente y está dispuesto a no hacer nunca más el pecado en el que estaba inmerso, hay gozo en el cielo. Los ángeles se alegran cuando una persona se arrepiente. Hay gozo cuando un pecador decide darle la espalda al pecado. 15:7, no era 16, sí, gracias. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ese uno podemos ser nosotros. Si usted se arrepiente, hay gozo en el cielo. Hay algarabía, hay fiesta espiritual. Vamos al punto número 3. Recordando, necesito regresar a Dios y Él regresa a mí. Necesito arrepentirme, dejar de hablar mal de Dios. Necesito doblar mis dos rodillas. Y si lo hago, va a haber prosperidad en mi vida y va a haber fiesta en el cielo. 3. Entonces, el versículo 18, volverán a notar la diferencia. Escriba, por favor. Volverán a notar la diferencia. Reina Valera dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este es un gran problema. No aprendemos a discernir. Un creyente, una persona que sigue a Cristo, tiene que aprender a discernir. Debe saber discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es justo y lo que es injusto. El discernir es simplemente tener la habilidad de pensar bíblicamente. Tengo que aprender a pensar bíblicamente. Si yo no pienso bíblicamente, voy a ser fácilmente engañado y llevado por todo viento de doctrina. Por cualquier comentario, por cualquier opinión, voy a ser arrastrado y no voy a saber distinguir entre la gente buena y entre la gente mala. Las personas que son embaucadas fácilmente, ¿sí?, no tienen discernimiento. Que les venden cualquier producto, ¿no es cierto?, como original, pero es un producto malísimo, falseta, ¿sí?, y compra creyendo que hizo bien, es una persona que no tiene discernimiento. Una persona que no sabe distinguir entre la gente buena y la gente mala, no tiene discernimiento. Hay gente que se cree todas las mentiras y las toma como verdad. No tiene discernimiento. Y eso no le puede pasar a un creyente, a una persona que vino a Dios, porque Dios le da discernimiento para que pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la verdad y la mentira, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Ahora, cuando yo he procedido a arrepentirme, necesito tener frutos de arrepentimiento. Y el fruto de arrepentimiento está, por favor, Carlitos, Mateo 3:8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento tiene que ser visible. Tiene que verse que la persona ha cambiado. Tiene que verse que esa persona tiene a Dios, tiene a Cristo, que está en su palabra y que demuestra esos frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe,
bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Quien no tiene eso, no se ha arrepentido. El Señor no tarda en cumplir sus promesas. Aunque algunos lo tengan por tardanza, más bien Dios es paciente, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si yo tengo el privilegio de conocer de Dios, de estar leyendo la Biblia, de tener estudios, yo debo dar el primer paso. Pero Dios quiere que también se arrepienta su esposo, sus hijos, su familia. Evidenciar el fruto. Cuando evidenciamos el fruto, provocamos que otra persona también quiera arrepentirse. Se cuenta otra historia, y con esto termino. Otra historia. En un cuartel, ¿sí?, estaban los soldados rasos ahí y se pusieron a conversar y lo molestaban a uno lo molestaban, ¿sí?, a un soldado que era cristiano. Y le tocó hacer esa noche vigía, ¿no? Le tocó hacer velada, cuidar el campamento. Cuando él terminó su turno, ya para entrar a dormir, llegó todo cansado y mojado porque había llovido. Y él llegó, entró y en su litera se postró y oró de rodillas. Y los demás conscriptos, amigos, soldados rasos, se burlaban. Y él estaba de rodillas orando. Uno de sus amigos que se burlaba se sacó las botas, ¿sí?, y le lanzó, ¡pac!, ¿no es cierto?, sobre la cabeza. Él no se inmutó, él continuó orando. A la mañana siguiente, esas botas las vio en el sitio de aquella persona que había lanzado, y esas botas estaban bien lustraditas. Estuvo bien lustraditas. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cómo nosotros estamos mostrando el fruto del arrepentimiento? Esa persona encontró a Cristo a través del hombre que estaba orando y que le lanzó las botas, no le dijo ni una palabra, él se fue a dormir y cuando se despertó sus botas estaban lustradas, estaban limpias. Ese acto de amor hizo a aquel que lo agredió también entregue su vida a Cristo, porque hubo un cambio de conducta en esa persona. Hubo un cambio de conducta, no solamente un cambio de pensamiento, de reconocer que está mal. Si yo estoy en una licorería, ¿no es cierto?, comprando licor allí, no puedo pensar únicamente y decir, lo que estoy haciendo está mal, me arrepiento. Tengo que cambiar de conducta, tengo que dejar de comprar e irme de ese lugar. Eso es un arrepentimiento. No solamente es pensar que estoy haciendo mal, es cambiar mi conducta. Que Dios nos ayude a regresar a Él, que Dios nos ayude a arrepentirnos de corazón, de manera auténtica, y que las demás personas vean el fruto de que hay un verdadero arrepentimiento, y que sepamos sobre todas las cosas que es importante discernir. Aprendamos a discernir. Quien no tiene discernimiento está perdido. Que Dios nos bendiga.